Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que el amor de Dios esté en sus corazones y que la paz del Señor gobierne sus vidas. Estamos transmitiendo en este momento el programa El Poder de la Verdad, con las palabras que siempre repetimos de nuestro amado Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver un tema bien importante. Vamos a encuadrar un tema de suma importancia para todo creyente, para todo hijo de Dios. Y es, hermanos, acerca de los falsos profetas. El tema se llama detestable plaga de falsos profetas. Porque, hermanos, se nos han venido, pero es una plaga. Es que entiéndanlo, cuando yo digo plaga, es literal. Existen tantos falsos profetas que están torciendo a mucha gente, a multitudes. A multitudes se están desviando de la verdad. Y la gente, hermanos, como que ya se acostumbró a vivir entre la falsedad, que ya no hace la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Oiga lo que decía nuestro amado Señor Jesucristo. A él le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de todas estas cosas, de la destrucción del templo y de muchas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y oiga lo que respondió Jesucristo. Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fin del siglo, fin del mundo, fin de todas las cosas. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiga pues. Y ahora verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Primero dice él que muchos vendrán en su nombre. Oiga, en su nombre, tal vez sin el tal vez. Él no los envió, pero ellos agarran el nombre de Cristo para justificar lo que hacen. Y dice la palabra de Dios: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Entendamos que no es que digan ellos: miren, yo soy Jesucristo en persona. Dios me habló y yo soy el Cristo, soy el Mesías. Algún loco por ahí, hermanos, como hubo por ahí un puertorriqueño y por ahí uno en Estados Unidos y allá en la India una persona que dijo que era Jesucristo. Man, son locos, hermanos, que no tienen nada que hacer y se inventan las cosas. Pero le voy a decir una cosa, lo que está diciendo aquí lo podemos entender de esta manera. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Podemos traducirlo perfectamente sin alterar el sentido de la palabra de Dios. Vendrán muchos diciendo: yo estoy ungido. Óigalo, porque muchos sí dicen eso. Dios me ha llenado del Espíritu Santo y aquí vengo con el poder del Espíritu de Dios. Eso es. Si miren, hermanos, para ser alguien profeta de Dios no tiene por qué decirlo. Óigame bien, pues. El que es profeta, el que es un siervo verdadero de Dios, no tiene ni qué decirlo. Eso de andar diciendo: soy siervo de Dios y que todos y que el siervo, eso no va en el camino de Dios. El que es siervo de Dios lo demuestra con su vida. Mire pues, vea usted a Amós, vienen y le dice un sacerdote falso: oye, profeta, vete allá a Jerusalén y allá ve a comer tu pan y allá vive y allá profetiza. No profetices aquí en Israel. Yo no soy profeta, dijo, ni hijo de profeta. Yo soy boyero, soy labrador, recojo higos silvestres, pero Dios me dijo: ven y dile su pecado a Israel, porque me han abandonado siguiendo a sus ídolos. Oiga, ese hombre, él no se arrogó: ah, sí, yo soy siervo del Señor, el Señor me habló. Cuando usted oiga eso,
sepa que aquel que está, que sí, ya vamos a verlo, que sí, que soy profeta, que yo soy hijo de Dios, que yo soy siervo, es el que menos lo es, hermanos. Mire, también Zacarías dice lo mismo. ¿Qué eres tú?, le dicen. Yo no soy profeta, agricultor soy, dijo. Mire, Amós lo dice en el capítulo 7, verso 14. Y Zacarías lo dice en el capítulo 13, verso 4 al 6. Para que vea que lo que le estoy diciendo es correcto. Yo no soy profeta, labrador de la tierra soy. ¡Ja! Y miren, hermanos, Jeremías decía, el Señor me ha llenado de indignación y me he sentado solo. No me he engreído a causa de tu profecía. Oiga, él no hacía alarde de las profecías y era un hombre inspirado y lleno del Espíritu de Dios. Eso sí, y mire Juan el Bautista. Mandaron a levitas, mandaron a los fariseos, saduceos y sacerdotes. ¿Por qué bautizas? ¿Eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú el profeta que habría de venir? Tampoco. Yo simplemente soy un hombre que clama en el desierto. Apareje en el camino del Señor. Punto. No se tenía, mire, era gente discreta, pero ahora cualquiera la profetiza, el profeta. Ay, hermanos, mire, son profetas, hermanos, de marketing. Sí. El que es profeta lo es porque lo es en esencia. Mire, unas generalidades le voy a decir antes de entrar de lleno. Mire, Jesucristo dijo aquí, oiga, verso 11, capítulo 24 de Mateo. Vendrán muchos en mi nombre y dirán que es el Cristo. Yo soy ungido. Cuando usted oiga que alguien dice que tiene el Espíritu y que el Espíritu lo usa y que está ungido, es esto. Porque Cristo en el griego significa, hermanos, ungido. Sí, es la contracción para decir, hermanos, para referirse a Jesucristo. Eso, ungido. Y mira el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por esta causa se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Es que mire, cuando hay falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, ya no le predican a la gente lo que necesita oír, sino que lo que quiere oír la gente. Los temas los escoge la gente. Y si hay un predicador que les habla lo que ellos quieren, es popular. Oiga, hermanos, sí, es simpático. Pero dígale usted su pecado a la gente. Hable del pecado, hable del mal, lleve el mensaje real de Dios. Y usted es antipático. A usted no lo siguen, a usted no lo buscan, a usted no lo oyen. Pero como dice la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Juan, o en la primera carta del apóstol Juan, el que es de Dios nos oye. Por eso el mundo no nos oye, porque no son de Dios. Ellos quieren, hermanos, que usted los halague, les dé, miren, hermanos, un montón de lisonjas, que les dé bendición. Eso es lo único que quieren oír. Pero no es eso el mensaje, ya lo vamos a ver. Mire, realmente los falsos profetas, hermanos, en el antiguo pacto, como una generalidad se lo digo, tenían que ser israelitas totalmente, de la nación de Israel, conocedores totalmente de la ley. Porque los profetas del antiguo pacto estaban regidos por la ley. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque esto nos va a servir para el desarrollo de la palabra, para el desarrollo de esta reflexión. Ellos tenían que ser profetas. Mire, cuando se canonizaron las palabras de Dios, se buscaron, hay infinidad de libros, apócrifos, ahí purulando en la historia. Pero muchos de esos profetas no llenaron, hermanos, esos estándares para poderlos canonizar como divinamente inspirados.
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, Amós, mire, Oseas, todos ellos, Daniel, que se pusieron aquí como profetas, es porque en primer lugar se notaba, era evidente, hermanos, el Espíritu da testimonio de que traían el mensaje y que lo tenían de acuerdo a la ley. Eran profetas de acuerdo a la ley, principiando con Moisés. Profeta como yo os levantará Jehová. El que no oyera al tal profeta, el tal será cortado del pueblo. Oiga, porque Moisés era profeta. El profeta de la ley por excelencia. Entonces, mire, los antiguos profetas eran catalogados como verdaderos profetas, pero tenían que estar alineados totalmente a la ley. Guardadores de la ley y conocedores de la ley para que instruyeran al pueblo en la misma. Ahora, los nuevos profetas ya vamos a ver, hermanos, que también tienen que ser hombres, porque todavía hay profetas. Pero ya va a ver en qué sentido, ya no en el sentido antiguo. Ya no, hermanos, ya no es ese estilo místico que se vestían de un manto velloso y que miren, hermanos, se apartaban de la sociedad para ver, si eran ermitaños, anacoretas, se iban al desierto para recibir un mensaje. Ahora ya no. No podemos hacer una mezcla, una amalgama, un sincretismo entre aquello y esto. El apóstol Pablo en Primera de Corintios habla de profetas como gente que edifica la iglesia, como alguien que porta un mensaje de parte de Dios, pero oiga, amparado 100% en el evangelio, en la sana doctrina, dice el apóstol Pablo, y en la doctrina de los apóstoles. Si algo se sale de ahí, eso ya se le llama una profecía privada, que ya vamos a ver que eso no es de Dios, hermanos. Mire, pero vamos a ver varios aspectos. Mire, los profetas llegaron de la ley, llegaron hasta Juan el Bautista. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Hasta Juan el Bautista llegaron los profetas de la ley. Y él es el último de los profetas de la ley y el más grande de la ley. Porque no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y mire, a partir de ahí empezó una nueva generación de profecía y de profetas. Ya va a ver por qué le digo esto. Cuando veamos la etimología de una profecía, de lo que es profeta, vamos a entender estas cosas. Mire, lamentablemente los falsos profetas engendran, ahí sí que, falsos profesantes. Eso es lo único. Una generación, hermanos, de profesantes cristianos que al menor problema desisten del camino. Por eso usted los halla a montones, hermanos, en la calle, uno compartiendo el evangelio. Si es que yo iba a la iglesia. ¿Y qué te pasó? No, es que, mire, el más mínimo problema, porque son engendrados por un evangelio falso. Aquel que es engendrado por la verdadera palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, y se encuentra con Dios, esto es vitalicio, es para toda la vida. No estamos ahí, mañana sí, pasado me levanto cristiano, la otra semana ya no. No, hermanos, es para toda la vida, para siempre, jamás. Voy a terminar esta introducción con algo muy importante. Mire, perdón. Mateo 7, 1 y 2 es muy confundido. Yo le voy a decir esto como una generalidad porque estos elementos de juicio nos van a servir para discernir algo muy importante. La gente dice, el Señor dijo, ustedes no juzguen, no juzguen, no juzguéis y no seréis juzgados. Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis porque con el juicio con que juzgan serán juzgados y condenados. No. Y ahí en el mismo capítulo, en el verso 15 en adelante, dijo el Señor,
Fíjense, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Si Jesucristo hubiera dicho que no hay que juzgar, entonces ¿por qué nos está mandando que juzguemos a los falsos profetas? Porque esa palabra, guárdense, es una palabra, hermanos, que implica observar, oír atentamente, juzgar. Oiga, y el apóstol Pablo lo confirma en 1 de Corintios capítulo 14. Los profetas hablen uno o dos y los demás juzguen, dice. Sí, hay que juzgar. Cuando dice no juzguéis y no seréis juzgados, está hablando de una palabra que se llama crino y crima. Esas dos palabras griegas significan juzgar condenatoriamente. Oiga, hermanos, lo que le estoy diciendo. Eso, como un juez, uno no puede, porque la palabra crima significa juez. Lo que está diciendo es que usted no juzgue como un juez, porque usted ¿quién es? Como dijo un día el apóstol Santiago, o mejor dicho Santiago, el hermano del Señor, dijo, oigan, no se juzguen ustedes. ¿Cómo vas a...? Tú no eres juez de tu hermano. No se hagan, ustedes no son jueces, dijo. Porque Dios no nos ha autorizado que seamos jueces. El juez es Jesucristo. Él es el que vamos a tener que comparecer ante Él. Bueno, vamos a pasar a algo más. Abominables falsos profetas. Vamos a ver algo. Vamos a correr un poco. Los siniestros falsos profetas. En jerarquía solo el apostolado es mayor que el oficio del profeta. Porque Dios puso, dice el apóstol Pablo, a los primeros, oiga, apóstoles, a los segundos profetas. O sea que hay una jerarquía ahí. Los primeros son los apóstoles, luego los profetas. Por eso, mire, el apostolado y los profetas, mire, son dos puestos que la gente lucha, se pelea por obtenerlos. Les dan hasta carnet, hay escuela de profetas. Mire, eso era de la ley. Ya aquí no puede haber, a usted no lo pueden enseñar a hablar. Es el Espíritu el que habla. No son ustedes los que hablan, dijo Cristo, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en ustedes. Él les dirá qué decir. Él hablará por ustedes. Vamos a ver más. Este ministerio actualmente es codiciado como el apostolado por el estatus e influencia que es capaz de ejercer sobre las masas. Miren, hermanos, yo decreto, yo digo, miren, hermanos, y tiran un montón de cosas que son, mire, les voy a decir una cosa, son hábiles. Lo que pasa es que esta gente estudia, hermanos, la conducta humana. Muchos de ellos son psicólogos y conocen de las necesidades, sentimentales y emocionales de la gente, y eso es lo que le dicen. Claro que aceptan porque, ¿y qué vamos a hacer si somos humanos? El Señor me muestra que aquí hay un hombre que tiene necesidad de esposa. ¿Y cómo lo va a ver? Si es soltero, algún día va a necesitar su esposa. Así hablan los profetas. Y la gente, ¡ay, es para mí! Ay, miren, hermanos, como le voy a contar, un muchacho que yo conocí que lamentablemente falleció bien joven, un día dijo, yo oí la profecía cuando dijo, no temas porque yo te voy a dar la petición de tu corazón. ¿Y sabe qué le estaba pidiendo él? Mujer. Oiga, pues. Y yo sé que la voy a encontrar. Y yo te la voy a poner en el camino. Y mire pues cómo interpretó él. Salió de la iglesia y cuando venía una mujer, esa es la que dijo el Señor. Y le fue a hablar, hermanos, y la muchacha lo mandó a volar. ¡Ay! Dios le dijo. ¿Y usted qué? ¿Está loco? Le dijo. No, es que el Señor me dijo que me la iba a poner en el camino. Miren, hermanos, tal vez es un poco patético lo que le estoy diciendo, pero así
Así han llenado de cosas descabelladas, de algo ridículo el camino de Dios. Eso no es así. Ya vamos a ver lo que es la verdadera profecía. No es eso, hermanos, hombre. Mire lo que dice. A pesar de lo delicado y que siempre han sido escasos los verdaderos profetas, hoy, no obstante, cualquiera se llama profeta o profetiza. El profeta, la profeta, solo porque, mire, es verborrágico y verborrágica. Eso no es profecía, hermanos. Y dicen un montón de, mire, yo le digo, gitanjáforas, un montón de dichos sin sentido, de aquí, de allá. Y, ni modo, hermanos, ¿cómo lo va a casar si es parte de necesidades emotivas y emocionales de la gente? No, mire pues, muchos de ellos sin entender de qué se trata este maravilloso ministerio. Mire pues, ¿sabe qué hizo una profetisa y un profeta hace poco? Cuando eran las elecciones pasadas, había una mujer aquí que siempre es una avidez por tener el poder. Por tener el poder, hermanos. Y esa mujer, allá, mire, oraron por ella, le pusieron las manos los dos. Dios nos muestra que usted va a ser la próxima presidente y cuando Dios la ponga como magistrada superior y cuando Dios la ponga como presidente, no se olvide de los pobres y del pueblo evangélico. Miren, hermanos, si no quedó ella, hombre. Estos debieron haber sido honestos y decir, hablamos de nuestro propio corazón, nos equivocamos, eso hubiera sido mejor. Ah, no, pero estos se callaron. Mire, Proverbios 29:18 dice, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, pero hablo de la verdadera profecía. Y Tito 2:6-8 habla de la palabra, dice, en la palabra mostrando integridad, seriedad, integridad, oiga, palabra fiel, saludable, para que el diablo no tenga nada que decir de nosotros, sino que se avergüence, dice. Eso es lo que dice Tito 2:6-8. Seriedad. Estos hermanos de veras que son unos payasos en el púlpito. ¿Qué profetas van a hacer esos? Unos payasos. Si para ver bufones, payasos, pues voy a un circo. Pero yo voy a una iglesia a buscar la voluntad de Dios para mi vida. Y esa la encuentro a través de la palabra del Señor por excelencia. A través de este libro donde está contenido y canonizada la voluntad de Dios, ahí encuentro la verdad. Recordemos algo importante. Por favor, recuerde esto. Los profetas apegados a la ley dejaron de profetizar hasta Juan. Oiga pues, nada de que Jeremías, nada de que Elías. Mire, esas profecías ya vamos a ver que algo que es muy difícil entablar en las profecías es, hermanos, identificar las profecías es el tiempo y la ocasión, cuesta. Porque muchas profecías ya se cumplieron. Otras se van a cumplir y otras se están cumpliendo. Pero darles, hermanos, el tiempo, eso solo porque Dios nos lo enseñe. Oiga, pues. Mire, lo que pasa, dicen que va a venir el profeta Jeremías, otros dicen que Elías. No, hermanos, es que se le llama metafóricamente el profeta Elías porque iba a venir con ese mismo espíritu. ¿Qué espíritu? El de Dios. Mire, Juan es considerado el Elías que habría de venir. Eso no lo digo yo, lo dijo Cristo. Él es aquel Elías que había de venir, dijo Jesús. Oiga, ¿y qué era? ¿Era Juan? Pero ellos hasta ahí llegaron, hermanos. Es que me acaba de hablar Isaías, me dijo un hombre, y me dio un mensaje. También vi a Jeremías. No sé qué Jeremías vio. Hoy todos deben profetizar ceñidos en su totalidad a la doctrina de Cristo y de sus 12 apóstoles. Mire,
Todo lo que nosotros predicamos y hablamos, ahora tiene que estar ajustado, hermanos. Pero mire, totalmente, nada extra cátedra. Nada de que me imagino, que me inspiró el Espíritu, que yo, no, hermano, no podemos decir más. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está, como dice el apóstol Pablo, está envanecido y nada sabe, y delira en asuntos y en cuestiones necias, donde nacen contiendas y pleitos. Eso es. Miren, hermanos, el que no se conforma a las sanas palabras. Bueno, aquí hay un montón de versículos que yo quisiera leer, pero algunos están en la misma enseñanza. Vamos a avanzar. Etimología de la palabra profeta. Antes a los profetas se les llamaba videntes. A partir del profeta Samuel dejaron de llamarse videntes. Desde 1 Samuel 9:9, usted puede ver ahí que ya al profeta ya no se le llama vidente, sino profeta. La enseñanza de la doctrina, esto es delicado, está muy asociada al ministerio de los profetas, porque ellos portan un mensaje. Y ese mensaje, por eso es que es delicado el ministerio. Hay que prestarle mucha atención al profeta, al supuesto profeta. Hay que oírlo. Como mensajero de Dios que deben manifestar a los hombres la voluntad de Dios. Ese es el fin. Deuteronomio 18:20, el que tuviera la presunción, dice ahí, de hablar en el nombre de Dios. Oiga, si lo que él dijo no se cumplió, eso es vana profecía. Habló de su propio corazón. Eso está en Deuteronomio. Jeremías 23:22. Yo no mandé a esos profetas, pero ellos corrían. Yo no les dije que fueran, pero ellos no se detenían. Oiga, y ningún bien hicieron al pueblo, porque enseñaban paz, paz. Jeremías decía guerra, guerra, va a haber exilio. No, esclavitud, castigo, y estos, paz, paz tienen. No tengan pena, Dios es amor. Ya me imagino lo que hoy enseñan estos, ¿verdad? Oiga, Jeremías hablaba de destrucción, de muerte, de exilio. No, en los aqueos, paz, no se preocupen. Aquí está el templo de Jehová, y aquí está la presencia de Dios. Y ya Dios ni estaba ahí, hermanos. Y mire qué hacían con el verdadero profeta, lo metían a los hoyos, lo metían a la cárcel, lo azotaban públicamente. Y nunca le creyeron, hasta que se cumplió todo lo que él les dijo. Por eso son tan peligrosos los falsos profetas. Y pesa sobre ellos los más aciagos juicios, pues para Dios, Él les confió un mensaje verdadero. Y estos se convierten en los más perniciosos, hermanos, los falsos profetas. Son crueles traidores y útiles emisarios de Satanás, con esas sus enseñanzas sensuales. Los profetas o predicadores debemos entregar el mensaje íntegramente. Se debe entregar un mensaje íntegro. Íntegro hablo, hermanos, en todas las escrituras, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, hermanos, para reprender, para todo. Salmo 12, 6, 8. Sumamente es limpia tu palabra. Oiga, pues, la palabra de Dios es limpia. ¿Por qué no lo leemos? Para que vayamos poniéndolos en contexto. Miren lo que dice el Salmo 12. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, hombre. Mire, Proverbios 35. Y ese ya se lo he dicho varias veces porque me gusta tanto. Dice, habla de que la palabra de Dios, hermanos, es fiel. Oiga, pues, Proverbios 30, verso 5 al 6. No añadas a sus palabras, dice, para que no seas hallado mentiroso y él te reprenda. Es que es cierto, hermanos.
alguien que le añade al mensaje que él da, es un hombre que va a ser reprendido y castigado por el Señor. Ahora, Tito ya se lo leí. Profeta del griego profet, de las raíces pro, que significa ante, enfrente o por delante. Y femio, faino, que significa mostrar, dar a conocer, afirmar, iluminar. Y en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se usaban las palabras naví y nabá. Naví significa profeta, profecía, hombre inspirado. Y nabá significa hablar por inspiración divina. Vamos a ver algo más importante, mucho más adelante, hermanos, también importante. Los grandes principios. Los falsos profetas son con un mensaje hoy populista y especulativo. Mire pues, populista. Vea una cosa pues. Hoy el mensaje, hermanos, como le vuelvo a decir, hay comezón de oír y por eso se ha amontonado un montón de predicadores conforme a las propias concupiscencias de la gente, que solo quieren oír lo que ellos desean oír. Ay, no, ese predicador no me gusta, dijo una señora, porque solo dale y que dale a lo malo, dale que dale a lo malo. Ay, no, el otro es una maravilla, es un amor, porque solo sobándola. Mire pues, Jeremías 23, usted puede leerlo. Ahora, Deuteronomio 29, 29. Las cosas reveladas, dice ahí la palabra de Dios, son para nosotros y para nuestros hijos, para que las guardemos para siempre, Pero las palabras que no son reveladas, esas no nos pertenecen a nosotros. Esas ahí están guardadas como misterios que no tenemos por qué especular, hermanos. Pero miren, los falsos profetas se ponen a especular de todo. Y tuve un sueño y a todo le dan crédito. Perdón. El gran problema, hermanos, es de que la gente a todo le da crédito con gran facilidad. Es lamentable que ya no hay discernimiento. ¿Y sabe qué sucede? Cualquier sueño, cualquier visión, cualquier tontera le llaman profecía. No, hermanos. No seamos así, no seamos ingenuos. Mire, ¿por qué me voy a poner yo a especular de la palabra de Dios? Un versículo que está un poco oscuro y que no quedó claro. ¿Por qué lo vamos a remover si Dios no nos quiso decir ahí todo? Hay muchos por qué que no vamos a entender en esta vida. No vamos a saber. Me dijo un hombre a mí, mire, ¿y por qué? Oiga ese por qué. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo y de esa manera tan cruel. Yo solo le pude decir, es un por qué. Mire, en primer lugar le dije, lo único que sé que es por usted y por mí, le dije. Por culpa suya y mía. Pero ¿por qué? No se lo puedo decir. En aquel día vamos a entenderlo. Es que hay muchas cosas, hermanos, que en la Biblia son un por qué. Que no tienen respuesta. Y entonces, ¿por qué yo me la voy a llevar de que sí la sé? Un montón de especulaciones. La gente saca un montón de alegorías que no existen. Y miren, hermanos, se da la libertad de hablar del tercer cielo, de 7 cielos, de que en Marte y que Dios le reveló que había vida. Hermanos, hay cosas que no sabemos. En aquel día las vamos a entender. Miren pues. Gálatas dice 1:6, si viniera otro ángel del cielo o viniera otro predicador hablando de otro evangelio que el que está anunciado aquí, o si viniera, hermanos, oiga, cualquier espíritu hablarnos un mensaje distinto al que tenemos aquí,
sea maldito, dijo Pablo. ¿Qué? Y mire, pues dice el verso 10. ¿Quiero agradar ahora a los hombres o agradar a Dios? Si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Oiga cómo habla el apóstol Pablo. Porque ese hombre no era populista. Quería quedar bien con todas las masas. ¿Sabe por qué un día me dijo? Miren, hermano, yo no lo entiendo. Dice un hombre que está aquí que dice que es apóstol. Un día dijo, Dios me mandó a predicar un mensaje chabacano para hablarle al pueblo en el lenguaje del pueblo. Eso se llama populismo. Oiga, se nota que ese tipo es populista. Por eso tiene miren, hermanos, tiene un montón de seguidores y también por eso ha pegado. Porque es populista. Mire, habla serio de las cosas y de repente empieza a hacer bromas, todo eso lo echó a la basura. Dice cosas verdaderas y con una broma lo tira todo a la basura, hermanos. Porque la gente ya cambia de espíritu y ya vuelve como que dice al payaso este. Bueno, mire. Y Apocalipsis 16, 13 al 14 habla cómo Satanás a su falso profeta a través de oiga hermanos, de la publicidad es que pegan y pegan. Salieron de la boca del falso profeta 3 espíritus a modo de ranas para ir a recorrer toda la tierra y juntar a los reyes del mundo para el gran día de la batalla. Oiga, usan de populismo, usan, hermanos, de publicidad para darse a conocer. Pasamos a la nueva. No tema juzgar a los predicadores. Esto es muy importante. Eso de que usted cierre los ojos porque no tiene que juzgar al siervo del Señor, entre comillas, eso no lo enseña así la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo, aquí lo tengo cerca, para que quede bien claro. 7, verso 15 en adelante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Bueno, mire, aquí el Señor está enseñando a que usted, oiga, guárdense. Esa palabra subgeo. Subgeo es esa palabra, subge. Esa palabra griega da a entender que usted se fije, observe, juzgue, discierna, entienda, le ponga entendimiento a lo que oye. Así dice el apóstol Pablo, porque miren, hermanos, eso lo enseñó Jesucristo. Entonces dígame usted, ¿por qué mucha gente? No, es que no hay que juzgar. Esa palabra es insensata. Claro que hay que juzgar las cosas. No hay que juzgar según la carne. No hay que juzgar, sino juzgar con justo juicio, como enseña la palabra de Dios en el Evangelio, según San Juan capítulo 5. Oiga, hay que juzgar todas las cosas. Cuanto más al que trae un mensaje para ver si realmente está pegado a la sana doctrina, al mandamiento de los, oiga, a la doctrina de los apóstoles de Jesucristo y al evangelio de nuestro Señor Jesús. Sí, hombre, usted no crea en charadas, hombre, no crea en sueños, en visiones de la gente. Mire, en base a sueños de una mujer llamada Ellen de White, se hizo un montón, pero mire, esa mujer era erudita para escribir y para ver cosas. ¿Y sabe qué sucede? En base a eso está labrada ahora toda una doctrina de una religión moderna, hermanos, de reciente manufactura. Mire, pero usted no deje, ¿por qué va a dejar de juzgar?
usted juzgue. Yo no le estoy diciendo condene, pero juzgue, discierna todas las cosas. Primera de Corintios 14, 29 al 33. Se lo voy a leer para que vea que no soy yo el que lo dice. Mire pues. Primera de Corintios, capítulo 14. Aquí lo tengo. Mire pues. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero y hable el segundo. Porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Oiga, ¿para qué sirve la profecía hoy? Para exhortarnos, para edificarnos en la iglesia. Ya no es el tipo de profetas antiguos. Es que miren, hermanos, lo que está pasando hoy es que se está haciendo un sincretismo entre una cosa y la otra. Y eso ha dado pie, hermanos, a los modernos profetas farsantes, mentirosos, engañadores, avaros, que en nombre de Cristo están expoliando a la gente con sus exacciones. Vea, Primera de Corintios, Apocalipsis 2:2. Mire, el mismo criterio que usamos para los apóstoles. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oiga, hay que probar también a los apóstoles, a los profetas, si son de Dios o no lo son. Voy al último tema. Un Dios con una palabra inmutable, Él no cambia. Mire, aquí hay un montón de versículos, Malaquías 3, 6, 7. Porque yo no cambio, por eso no han sido destruidos, oh casa de Israel. Me reservo porque lo voy a comentar. Primera de Reyes, capítulo 13. Hebreos 6, 17, 18. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios nos ha dado una esperanza. Miren, hermanos, eso es Dios. Un Dios inmutable. 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por toda la eternidad. Él no cambia. Santiago 1:17. Dice, el Padre de las luces, así le llama a Dios, en el cual no hay sombra de variación. Oiga, no tiene sombra de variación. Es un Dios incólume, es un Dios apuntalado, que lo que dice lo cumple. Por eso yo voy a hacer un paréntesis. Tratemos de cumplir lo que prometemos. Hermanos, oiga lo que le digo. Porque aquel que respeta su palabra, hay esperanza de que también respete la palabra de Dios. Pero si usted no respeta su propia palabra, ¿cómo cree usted que va a respetar las promesas que le hace a otro? O las palabras de Dios que son ajenas a usted. Hay gente que promete a diestra y a siniestra y no cumple nada, hermanos. Mire pues. Primera de Reyes, capítulo 13. Perdón, usted lo puede... perdón, hermanos. Mire, Primera de Reyes, capítulo 13. Hay un profeta ahí, Dios lo manda y le dice para que vea que Dios tiene una palabra y punto. Mire pues, el que las puede cambiar y tiene, digámoslo así, ¿cómo le dijera yo? La correspondencia o, hermanos, el derecho de cambiarla o la jurisprudencia, esa es la palabra, de poderla cambiar es el que la dio, él sí. Pero él, hermanos, mire, cuando dice algo lo cumple. Mire, pues este profeta era un joven y le dice Dios, hazme un favor. Ve allá con Jeroboam y le vas a decir que ese altar que se acaba de hacer yo lo voy a destruir. Y que yo voy a raer a toda la familia de Jeroboam y que lo voy a destruir. Pues se fue el profeta y mira, le dijo, por el mismo camino no regreses. No, regresa por otro camino y no tomes
comas pan, ni bebas agua en esa ciudad. Oiga la orden de Dios para aquel profeta. Pues aquel profeta, hermanos, hizo solo una parte. Fue a predicar y le dio el mensaje a Jeroboam. Y sucedió algo, hermanos. ¿Sabe una cosa? Viene y hizo lo que había que hacer, hizo una señal y Dios lo respaldó y todo, y se sentó en un cerrito así, en una loma. Y otro profeta, supuestamente, mire cómo es la prueba de Dios. Llega y le dice, hermano, desciende, ve a comer pan a mi casa y bebe agua. No, le dijo, porque Dios me dijo, por el mismo camino no regreses y no tomes agua ni bebe ni comas pan ahí. Pero ahorita el Señor me acaba de decir, oiga pues, es que eso es lo que está sucediendo hoy. El Señor ahorita me acaba de decir de que bajes y desciendas conmigo. Ah, bueno, dijo, y se fue aquel, oiga, no tenía claro que Dios no hace eso. ¿Cómo de que? Así aquí en la Biblia dice, pero, no se vale eso, hermanos. Lo que Dios dijo es lo que Dios dijo. Lo dijo el Altísimo y es la última palabra. Pues mire, se va con aquel viejo profeta y cuando estaban comiendo en la mesa le dice, oye, palabra de Jehová, muchacho, le dijo, tú menospreciaste la palabra que Dios te dio, por tanto Dios te va a quitar la vida. Cuando este muchacho se fue de la casa, dice que lo halló un león. Oiga, todo tiene una enseñanza. Lo halló el diablo, en otras palabras. Y mire, fue presa de Satanás. Y lo mató a aquel león. Él iba en un asno, pero al asno no le hizo nada. Solo lo mató. Oiga, hermanos, es que Dios no cambia. Yo no entiendo por qué la gente dice, sí, es que, mire, la palabra de Dios dice que la mujer no tiene que predicar, pero lo que sucede es que hoy, es lo que no hay que hacer, hermanos. Esto, mire, voy de una vez a la conclusión. No hay que secularizar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir secularizar? Meterle un montón de conocimiento humano, de filosofía, de teologías de diferente orden, ciencia, la falsamente llamada ciencia. La gente habla más de eso, hermanos. No hay que secularizar la palabra de Dios, ni culturizarla. No, es que la cultura griega, ahí las mujeres padecían de misoginia, pero ahora ya no, ahora la mujer tiene espacio, ya puede predicarle al hombre, y de hecho hay predicadoras más, más ungidas que los hombres. Mentiras, hermanos. Lo que pasa es que son, mire, hábiles para hablar, pero eso no dice nada si están mal. Oiga, pues, tampoco, hermanos, tenemos que contemporizar la palabra. Como quien dice, pero es que ahora es diferente. Ahora sí, ahora estamos en otros tiempos. Miren, no podemos cambiar las palabras del Señor, ni añadirle, ni quitarle, como dice en Apocalipsis. Un verdadero profeta de Dios, hermanos, ¿sabe qué hace? Habla tal y cual le fue dado el mensaje, sin ponerle ni quitarle. Sin ponerle ni quitarle. Sin ni ponerle su cuota de emotiva ni nada. Solo hay que darla como está ahí. Si no la va a arruinar usted. No hay que contemporizarla, hombre. Adaptarla a los tiempos no se puede. La palabra de Dios es eterna. Si sirvió para los hermanos hace 2000 años, también sirve para nosotros. No hay que tergiversarla. Oiga, no hay que tergiversar la inmortal palabra de Dios. Es que ni tampoco alegorizarla, hermanos. Mire, la gente con alegoría, ¿sabe qué hace? Hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, sino lo que ellos quieren interpretarle a usted. Y eso es malo, hermanos. La palabra de Dios solo tiene una interpretación y no es privada. Voy a terminar con esto, hermanos. Fíjese pues.
No hay profecías privadas. ¿Quiere leer usted segunda de Pedro? Yo con eso voy a ir concluyendo esta hermosa enseñanza. Oiga lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oiga pues como dice el apóstol Pedro. Escudriñando qué persona y qué tiempo, porque eso es lo difícil de la profecía. Ubicarla en el tiempo correcto, cuesta. Pero eso ya es el Espíritu el que lo adapta todo. Mire, por eso muchos sacan profecías viejas que ya se cumplieron y las aplican mal. Pero si ya se cumplieron en la persona identificada, en la persona en cuestión. Pero no es así como muchos la interpretan. Ahora mire lo que dice el verso 20. Ahora voy. Tenemos también, ahora segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oiga pues, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la palabra de las sagradas escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Mire pues, aquí hay algo bien importante. Oiga, no hay profecías privadas. Eso de que, hermanos, tuve una profecía aparte de lo que está escrito, eso no es válido. Eso no sirve, eso es de al diablo, hermanos. Ah, no, pero es que ustedes no le dan libertad al Espíritu. No, hermanos, no es eso. Lo que sucede es de que hay un orden que Dios ha dado. Y el orden es este, hermanos. La profecía, oiga, no es de interpretación privada. Ni fue traída por voluntad humana. Es que no es el hombre, hermanos. Es toda una operación espiritual. No es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Mire pues, yo no puedo sectarizar la palabra de Dios y decir, solo aquí tenemos la verdad. Aquí hay revelación. Si esta palabra es universal, fue dada para toda la iglesia universal en todo el mundo. Yo ya le dije que si aquí comemos carne, allá en Estados Unidos los hermanos de la verdadera iglesia, no hablo de una denominación, de la iglesia espiritual de Cristo, están comiendo carne. Si aquí nos tomamos un vaso de leche espiritual, hablo. Allá también en el Perú, en Chile, en la China, donde están los hermanos que son de Cristo, también están tomándose un vaso de agua. Porque somos un cuerpo. Funcionamos, hermanos, como una corporación que es instruida y es instituida por Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Por eso cuando alguien se arroga, hermanos, y dice, miren, hermanos, dice, es que aquí tenemos aquí lo dijimos primero. No hay nada nuevo, hermanos, por allá ya lo dijeron antes. Esto no es nuevo, yo no estoy diciendo esto, miren, hermanos, inédito, algo ignoto que nadie ha dicho, mentiras. Esto está corriendo dentro de la verdadera iglesia como una enseñanza, como un alimento que nos nutre. Pero aquellos se arrogan. Es que nosotros tenemos la palabra viva. Solo aquí se ha revelado. Hermanos, eso es pretensión, eso es soberbia, eso es orgullo, es arrogancia tonta. Es una niñería de verdad pensar así. Si Dios no está concentrado en un grupito, está concentrado en alcanzar a todo el mundo por medio de su palabra. Pues mire, yo termino con esto, de que realmente ninguna profecía es de uso privado.
No, mire, muchas religiones tienen sus profecías privadas. Mire, por ejemplo, esta señora Ellen G. White tiene su interpretación privada. Porque ella dice que vio una visión donde vio el cuarto mandamiento brillando. Ah, pues al cuarto mandamiento que habla acerca del sábado es al que más le dan, y le dan mire, por doña Ellen G. White. Así no funciona esto. Hay que ver qué dice la escritura acerca de esto. Y entonces en base a eso, hablemos. Mire, también, mire usted lo que pasó. Una señora vino y es una señora, dijo, miren, así como se venera con la hiperdulía a María, ahora la superdulía, como me reveló el Señor en una mi profecía privada, dijo ella, hay que adorar también al Señor San José. Oiga, ¿qué le parece a usted? Igual estamos en el ámbito evangélico, igual. Mira, ahora salieron un montón que dicen un montón de charadas que ni siquiera tienen respaldo bíblico. Entonces, ¿cómo las vamos a creer? No las crea, hermanos, lo van a desviar, lo van a apartar del verdadero camino. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dirija, que Dios nos ampare. Y no menospreciéis las profecías, hay profecías, pero oiga lo que dice el apóstol Pedro y con eso termino. Voy a terminar con las palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, no está aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Voy a ver si lo encuentro aquí, hermanos. No lo encuentro ahorita exactamente. Dice, porque aquí está. Primera de Pedro 4, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Mire, pues, el mensaje no se tiene que salir de aquí, hermanos, porque estas son las palabras de Dios. Aunque usted me va a decir legalista, pues no me importa. Aquí no cabe esto. Usted me va a decir hiperliteralista. Diga lo que diga, me tiene sin cuidado. A mí no me afecta, no me daña, no me causa nada. Yo ignoro eso, porque esa es ignorancia de la gente. Mire, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Oiga pues, hable conforme a las palabras de Dios, sin salirse de ahí en otras palabras. Y oiga lo que sigue diciendo. Y si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Cuando usted oiga a un profeta, entre comillas, a un apóstol o a un predicador, que es lo mismo, oiga si habla conforme a las palabras de Dios. Si no, mire, ¿qué hace ahí? Y si algo no está conforme a la doctrina del Señor, eso no es de Dios, hermanos, tan fácil. Eso catalóguelo como es, como debe ser. Es falsedad ideológica, falsedad religiosa, falsedad, hermanos, es herejía. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Pueden interactuar con nosotros en estas plataformas de siempre. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guíe. Y le voy a recomendar algo. Llénese de la palabra de Dios. Que la palabra de Jesucristo abunde en usted, para que sepa cómo responder a cada uno y para que sepa identificar qué es de Dios y qué no es de Él. Que Dios le bendiga. Amén y amén.